Pues buenas tardes, maestro, un gusto escucharlo y estar Sí, compartiendo aquí nuevamente con la gente en nuestro canal. Por ahí tuvimos unos días sin estar compartiendo. Y vaya que sí, están sucediendo cosas, maestro. bastante, Toño. Buenas tardes. Sí, claro, a todos los compañeros que nos escuchan por ahí, este, en el canal, pues decirles que seguimos abiertos, seguimos trabajando. Se Ah, empiezan a percibir con procesos electorales, profe. Por ahí estaba escuchando un video donde dice que el olor a mierda ya se empieza a percibir. Y sí, desafortunadamente por acá abajo va viendo uno como pues hay eso, gente acarreada, profe. sí, yo creo que es el punto uno a comentar y, efectivamente, ¿no? Los olores fétidos que se venían dispersando en todo el territorio nacional y entre el territorio zacatecano y en el territorio de Fresnillo, pues no deja de estar presente hoy con mayor fuerza ese olor desagradable, digámosle así, ¿verdad, Toño? Porque decíamos nosotros que si comparábamos a los partidos, pues nada más iba a ser una diversidad de excremento, unos con olor más fuerte, si los comparamos con los pobres animalitos, pues ahí estarían, pero dejemos de lado el excremento del animal. Yo creo que el excremento humano nadie lo equipara en su olor tan desagradable. Y en ese sentido, pues yo creo que las campañas terminan así. Si yo te preguntara, Toño, ¿qué te dejaron como ciudadano en cuestión de democracia? No, profe. Definitivamente no he escuchado propuestas así en concreto, en específico, no. Ajá, Y pues desafortunadamente, pues sí, o sea, ve uno que por ahí luego llaman a que acudas, pero ya son procesos de meeting donde pues ellos lo que buscan es pues la apariencia del hecho de decir que tienen gente, ¿no? Y, y pues en realidad son particularmente vamos a nombrarlo, dos partidos que se escuchan más, pero que sin embargo, pues hay más opciones. sí. Fíjate que qué desagradable experiencia nos deja este proceso, partiendo como organizaciones institucionales o establecidas para educar políticamente al ciudadano en cuanto hay que orientarlo, hay que educarlo en procesos políticos, hay que organizarlo, hay que cimentarlo en unos principios. Tan solo ahí estoy mencionando tres elementos. Son capaces de organizar, son capaces de educar, son capaces de ceñirse a principios. Tú viste el chapulineo de un partido a otro. Es decir, con eso nos demuestran también que no tienen principios y no tienen principios de democracia. Cuando yo te decía, ¿qué te dejaron como ciudadano en cuestión de democracia? Pues truculencia de acciones, mañas, recogieron el excremento de ayer y lo trajeron al día de hoy. Eso fue lo que nos dejaron las campañas. Como tú dices, ¿conociste un programa, Toño? ¿No? Para aquellos que son nuevos, para los que se están reeligiendo, deberían de decir, este fue el programa al que me comprometí, en esto cumplí, esto me quedó pendiente,
y decir por qué quedó pendiente finalmente si no se logró. Porque nos fueron a decir lo de siempre, que te van a poner la luz, que te van a arreglar el drenaje, que te van a arreglar el pavimento, que van a arreglar la carretera, por ejemplo. O sea, ideas sueltas. Y cuando vemos al funcionario que estaba en acción, pues ¿por qué no lo hiciste? Allí es donde vale la pena decir, este era el plan que yo tenía y por esto no pude realizarla, pero lo voy a continuar. Bueno, si la gente le convence o lo convenció, hablemos de ahorita del pasado, porque ya hoy no es de campaña, entonces ya el pueblo estuviese informado. Pero el pueblo tiene el figurín más chistoso, el tranza más camuflado, el que cayó bien, si tú quieres, por el carisma, pero que históricamente no nos han demostrado que cuando llegan al poder no te atienden como ciudadano, Toño, no te resuelven las cosas de fondo. Tan sencillo es, ¿qué tenemos en Fresnillo? De realidad, el campo, la ciudad, Pues, la sí, empresa, el comercio, el servicio, la pues no vamos educación, la lejos, profe. salud. La Entonces, recolección de basura, ándale, o sea, la esos son recolección de detallitos. basura, los jardines, esto tenemos, esto es nuestra realidad. Ok, ¿cuál es tu proyecto? Luego prometer, Toño. Terminaron prometiendo el mundo y grandes maravillas. Pero no nos dijeron, a ver, ¿cómo lo vas a hacer? Porque yo puedo decir que a todos les voy a dar dinero, por ejemplo. No se preocupen. Bueno, ¿y de dónde lo voy a agarrar para darlo? Ajá. Que becas para todos, el mismo rollo, conectividad para todos. Ese rollo yo lo escucho desde el 2000, Toño. Ya estamos en 2021. Sí, sí me acuerdo que ya tiene tiempo eso de la conectividad. Y nosotros hasta hicimos una consigna. Computación e inglés, un fraude a la niñez. No, les duele, pero llevan esa bandera a donde quiera que van. Y que la conectividad para todos. Dime, en 2021, junio 2021, ¿hay conectividad para todos? No, pues no. Y, Bueno, pero fíjese pero cómo, sí, Toño. cómo como ciudadanos tenemos la última palabra. Y desafortunadamente, pues sería una tristeza que no participemos, que no decidamos conscientemente con nuestro voto, obviamente, ¿no? Sí, Porque, pues desafortunadamente en esos acarreos, esas mañas antiguas, sí, ¿cómo es posible que la siga siguiendo la gente, profe? sí. ¿Cómo no? Va a decir, bueno, está bien, te sigo, pero a la hora de la palabra, y me refiero al voto, a la decisión, ahí decir, no, mi opción no la doy exclusivamente para acá, o sea, no estoy cerrado allí. Ajá. Es Eso es, necesario, yo creo que sí, educar políticamente pues ahí a que está, participemos. punto. Una cultura que sea más activa, más participativa, que no sea indiferente. Eh, Yo creo que eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Posiblemente yo creo que se ha dado un paso muy pequeño, muy lento. Hoy, cierto que están esas prácticas, pero creo que se vio menos la despensa, Toño. Se vio menos la lámina. Pero falta, como tú dices, aterrizar en esa conciencia ciudadana de que yo finalmente es una decisión que tenemos que respetar.
que el ciudadano diga, yo Sí, voy a votar por Julano de tal, pero porque en su mente lleva qué cambio va a hacer, no porque te dieron el baloncito, la pluma, la cachucha. Y fíjate qué tristeza. O por una despensa, caray, la despensa 2. Pero bueno, nuestro pueblo sigue teniendo esa necesidad, para no decir otra palabra que pudiera ser ofensiva. Tiene necesidad, pero yo creo que hay que dar ese salto y ese corresponde a los partidos políticos, hacer realmente su función, un partido político. Ve cómo enlodaron los procesos internos en cada partido, Toño. Allí sigue siendo la cúpula o el grupúsculo de poder en cada uno de los partidos quienes deciden quiénes sí y quiénes no. O de sí, qué quiénes triste. están hoy. Aparecieron figuras, Toño, que, caray, dices tú, ¿de dónde salieron esos? Y dicen que tienen toda una vida luchando por su pueblo. O sea, ¿cuándo los has visto, Toño? No, no, porque son incondicionales, lamebotas. Un día yo le decía en un meeting público a los regidores de Fresnillo, son huelepedos del presidente. O sea, no proponen nada. Hacen lo que les dice el presidente municipal. Por, porque a él le deben el puesto. No son producto de un proceso democrático. Yo creo que en estas elecciones, Toño, creíamos que íbamos a avanzar en democracia. Nuevamente tuviste el proceso. No, ¿Eh? Quedó mucho a deber a la ciudadanía y a sus militantes, Toño. definitivamente sí, profe. Militantes. Y no te digo de cuál partido no. O sea, a No, todos, aquellos que hacen trabajito constante día con día, en su barrio, en su calle, en su colonia, en el ámbito de cerca de su centro de trabajo, ya sea empresa, escuela, oficina, o sea, con los compañeros, que los consideraron para participar en esos procesos, Toño, ni siquiera, no, ni por siquiera. el contrario. Actos vergonzosos, no organizan, no educan, no permiten la participación, agandallan. Y luego, hasta otra, Toño, persiguen. Dime si esa apertura. Dos cositas que podemos comentar, Toño. A ver qué te parece. Una, el proceso inseguro a qué se enfrenta esta semana próxima y el domingo que vienen las elecciones. Vimos que fue un proceso donde gran número de los candidatos quedaron bajo tierra. ¿Qué fue? Falta de previsión de la autoridad, involucramiento en los grupos de criminalidad, Toño, o desacuerdo entre los grupos políticos y los criminales. Pues desafortunadamente se escucha hasta fuerte, profe, es lo que se dice. ¿Sí? Sin embargo, pues vamos siendo realistas y es lo que circula. O sea, ahora sí que es lo que a grandes voces se escucha por el Face, por los medios. Y, y pues lo estamos comentando que es lamentable eso. Y de la participación de políticos, pues definitivamente pues ahora sí que se están dando, tenemos dos puntos, ¿no? La parte, le podríamos decir, normativa, donde los políticos pues van a participar y van a proponer, y la militancia dentro de ese mismo partido pues va a elegir a quien lo represente. Sin embargo, pues no, desafortunadamente no se dio así. Uh -huh. Pues hubo un proceso
pues, señalar directamente a quién y a quiénes, y de ahí los nombres, que dice uno, ah, caray, ¿qué personaje es? Pero sí, pues sabemos que son gente que, sí, y pues sí, sí veo muy repetitivo, muy amañado este proceso, pero sin embargo, pues yo creo que pues, la invitación está hecha y la última palabra definitivamente la tenemos los ciudadanos, sí, siempre y cuando se aplique, ¿verdad? ajá. Fíjate, Toño, que es de alguna manera, pues, preocupante por un lado, este, esa inseguridad y no sabemos quién está detrás de ello nosotros realmente como ciudadanos para manifestarlo como lo sentimos. No sabemos quién está atrás de ello. ¿Son los grupos políticos de poder? ¿Son los grupos económicos de poder? ¿Es la criminalidad? ¿O están entrelazados? Como tú dices, es una reflexión fuerte, Sí, pero finalmente, ¿por qué? ¿Qué tratan de mediatizar? ¿Qué quieren? ¿Cuál es la intención de ello? ¿Asustar para que la gente no vaya? ¿Ganar a través de esa vía? Por un lado, Toño. Yo creo que ahí le dejaríamos. Es un proceso muy oscuro y muy difícil sí, de, definitivamente no. de poderlo desenredar, porque, pues, vamos, nosotros lo hablamos nada más cómo lo sentimos y cómo lo vemos. Pero lo Sí, otro, Toño, otra cosa, ¿qué se juega en estas elecciones, Toño? Para ir al fondo. Tú decías al principio que hay dos proyectos, pero ¿por qué esos proyectos? ¿Podrías decir algo de ello, Toño? Porque esa elección, en el fondo sí es cierto lo que tú dices. Finalmente son dos fuerzas mayoritarias. Pero ¿qué está en juego? Unos lo está diciendo que se juega la democracia y otros dicen que se juega la dictadura. ¿Es cierto? en el sentido de cómo están viniendo las cosas, o es de señalamiento, o es un proceso democrático y definitivamente, pues para mí, desde mi punto de vista, y ya lo mencioné, mm, somos un país donde pues la forma, las condiciones están dadas para una democracia. Sin embargo, pues no se está aplicando. Entonces, al no ser así, pues como ciudadanos seguimos teniendo todavía esa fuerza y ese poder en la decisión, en el momento a emitir el voto. Entonces para mí, yo creo que mm, tenemos la última palabra siempre y cuando la apliquemos, sepamos decidir, Sí, vamos. sí, correcto, Toño. Mira, los debates que se vinieron generando, yo creo que es muy acertado lo que mencionas. Finalmente, es esa parte. ¿Quién dilo? Porque antes decíamos quienes estaban decidiendo eran las cúpulas. Hoy no aceptan que el pueblo participe y decida. Y lo han minimizado y lo han denostado, la contraparte. Pero cuando decimos, ok, está un gobierno establecido a la mitad del recorrido. Hablemos de Andrés Manuel y su cuarta transformación. Y ahí es donde está la contraparte a Andrés Manuel y a esa cuarta transformación. Y por eso decimos, a ver, ¿por qué tan enconado el proceso?
¿Por qué tan confrontado? Porque luego se dicen perseguidos los que supuestamente hoy están en la oposición cuando tienen toda la libertad de organizarse y de expresarse. Entonces no son signos de dictadura. O sea, ¿dónde está la dictadura? Pero ve cómo llevan ese mensaje al pueblo y que hay gente que se lo crea, se lo creen. Entonces, si están en juego 15 gobernaturas, no sé si escuchaste todo el cierre de campaña, por ejemplo, de un sonorense de Chihuahua, por decirlo, de donde otro, Querétaro. O sea, un discurso donde no guardan ni siquiera las formas, Tony, donde llaman a la desobediencia del centro. Por eso digo, caray, ¿qué está en juego? ¿Será que si de opositores, imagínate que sean, no, pues, aunque estén dispersos, ¿qué están proponiendo? La balcanización del país, la separación de esos estados de la Unión, por un lado. Pero el otro, cuando te digo que está en juego, si la Cámara de Diputados la gana la oposición, porque ahí está el meollo del asunto de la votación. Sí. Es decir, mantener el proceso de cambio, si así lo queremos ver, que está llevando López Obrador. O bien, no tenga la mayoría para que se convierta en un obstáculo de todas las propuestas que haga el presidente. Eso es lo que estaría en juego. Continuar o no la política que tiene el actual presidente, llamémosle de esa manera. Ahora, ¿qué le pondrían de el presupuesto, por ejemplo? El presupuesto que está invirtiendo en becas, en los adultos mayores, en los cambios que está impulsando, que allí los vemos que deben ser más amplios, si bien impactó en el salario en un 20% más, por decirlo a los trabajadores, pero cuando digo mayor inversión de aquella refinería y de aquel tren. Ok, los de Tabasco o del área del sureste, pues ellos a lo mejor dicen, pues para esta área, para nosotros está bien, hay miles de fuentes de trabajo, pero del centro norte, ¿qué hay? Hablemos fuera de lo que es el área área productiva agrícola Sonora, Sinaloa, pesquera, Bajas Californias, pero que también les falta inversión. Entonces, ahí el presupuesto no se lo van a permitir. Si López Obrador no tiene mayoría en la Cámara, no le van a permitir presupuesto. ¿Por qué, Toño? Porque desafortunadamente o afortunadamente, como se le quiera ver, los proyectos siguen siendo de alguna manera clientelares. ¿Por qué no enseñar, ok, qué requiere el estudiante? Me parece perfecto. Pero luego para que se desenvuelva de manera independiente, el propio trabajador adulto que ya está en trabajo, el campesino, es decir, son buenos los programas, pero no para siempre. Al campo tienes que hacerlo productivo, al trabajador también, al estudiante con futuro, a que te insertes en el campo laboral, no a que dependas
de un programa clientelar que se... Entonces, eso es lo que está en juego. Y hablemos, todo lo ven con signos políticos, Toño, al 24. Sí, de Suponte hecho, que no está... Ajá, sí, Toño. sí, de hecho yo también lo veo así, ¿no? O sea, las trabas se han estado intentando meter, vamos, la zancadilla al proyecto de Andrés Manuel y pues no a lo mejor no es necesario ser muy experto, pero simplemente Ujú, con escuchar los noticieros, profe. Póngase ujú, unos 3, 4 días a escuchar los noticieros de Televisa o TV Azteca. Entonces nos daremos cuenta de cómo durante ese tiempo ajá, la opinión, vamos, va a ser en contra del plan de la cuarta transformación que encabeza ahorita el presidente Andrés Manuel. Ahora, el hecho de que entren la mayoría y le den contra a ese proyecto, pues yo creo que ya no sería, serían dos fuerzas más, o sea, sería unir otra fuerza más junta con los medios. Obviamente que sí, al ser eso, le truncan su trabajo. Se le ha estado obstaculizando y ajá, sigue teniendo apoyo de la gente, Andrés Manuel, pero es él. sí, Y la confusión acá está bajando hacia abajo, y me refiero a confusión a los procesos políticos que se están dando ahorita y que a ujú, lo mejor terminen por dar mayoría a la Cámara, ajá, y eso sí, ya se miraría en juego pues situaciones que al país le van a dar una vuelta diferente a lo que hasta ahorita se está dando. sí. Yo para mí sí Fíjate, he visto cambio. sí, He visto cambio en el proceso de cómo se está administrando el recurso, maestro. En, ahí está el punto. en el, Ujú, en el manejo de la contingencia, que no era algo que estaba contemplado, y pues le tocó a ajá, Andrés Manuel y lo está sacando adelante. Y está saliendo, o sea, estamos saliendo como pueblo adelante con la vacuna. No somos un país que estamos generando la vacuna, que la estamos produciendo, y sin embargo se está abasteciendo de ella. Y, y para mí lo más importante, y valga decirlo y repetirlo nuevamente, está empezando de comunidades. Yo para mí, si mirara en un ujú, proceso anterior de presidentes de otro momento, casi le aseguro que nada más se cubriría una apariencia y la fotografía de donde haya más gente. Pensemos en las ciudades más grandes, donde ya el presidente está dando el banderazo y ya ujú. se inyectaron pues a tanta cantidad, ¿no? Pero dejas a los pueblos, a los marginados, los dejas de lado. Y pues afortunadamente yo hasta ahorita he escuchado que sí se está dando, se está cubriendo a esa gente de atrás, de las comunidades, de los retirados. Ya si personalmente no lo quieren, bueno, pues así lo deciden, pero, o sea, se está dando la apertura. Y no solo en eso, o sea, el proyecto lo va empujando, se le están atorando, pero pues ahorita yo creo que sí, lo más fuerte está eso, de que Andrés Manuel es un hecho para mí que sigue, pero Ajá. de la Cámara y de la mayoría, eso sí, pues desafortunadamente no estoy seguro cómo se venga. Yo la verdad no tengo información de otros estados, de pues, la gran cantidad de estados de esos 19, cómo, cómo vayan en sus procesos y quiénes estén, pues sí, encabezados, ¿verdad? Quién vaya a la Sí, delantera. sí, hay unos aspectos que me parece que son centrales, Toño, para poder impulsar el desarrollo en el país. Primero,
era necesario ordenarlo. Y es necesario ordenarlo. Todavía no se acaba de asear la casa de ese estercolero que dejaron. Les duele mucho que se hagan estas expresiones, pero la verdad que tantos años, alguien dice 30, no son 30, son más de 100 años desde que están en el poder, Toño. Buscas el apellido y son las familias que vienen desde la época de la colonia. Entonces, traen toda esa trayectoria, velos cómo ellos se sentían dueños del país. Eso es lo que les duele, que se les cerraron las vías y los accesos al dinero, porque ellos disponían de manera libre. Los que estaban eran empleados. Y fíjate cómo le hacían ver a la gente, o le hacen ver a la gente todavía, que ellos son los que invierten, que ellos son los que crean empleos, y que ellos solamente se les permita actuar porque ellos mismos se autorregulan. Es decir, la fórmula del neoliberalismo o del liberalismo económico, dejar ser y dejar pasar. O sea, las mismas falsedades las repiten con la gente. ¿Qué podemos rescatar de este gobierno? Pues yo creo que estar combatiendo la corrupción, el no permitirle a esos, aquí sí hay que decirlo, a esos rateros, a esos criminales que se coludieron con el gobierno, que se coludieron con los criminales para estar saqueando al país. Yo creo que una vez que se termine de reducir más la corrupción, tendrá que haber oportunidades de dar otros saltos más hacia adelante. Yo creo que es el gran reto, pero para esto necesita dar este paso que está ahorita por darse el domingo. Que el pueblo sepa elegir. Si quieres lo de ayer, el crimen, el robo, el saqueo del país, pues entonces tendrá que elegir esa opción. Pero si quieres apostarle al futuro y que el recurso que junta el Estado se distribuya en el pueblo, se invierte en el pueblo, pues entonces tendrá la otra opción. Eso es yo lo creo que es lo que está en juego. Y lo otro dije, para los proyectos de este gobierno necesita tener ese respaldo en la Cámara de Diputados, que es lo que se va a elegir, tanto los de los estados como la Cámara de Diputados Federal. Ahí está el reto, pero el reto es tener la mayoría. Toño, la maestra Lolita que se acaba de integrar. ¿Por qué digo el Buenas tardes, reto, maestra, Toño? bienvenida. Porque Hola, uno profe, lo va a gracias. determinar el voto, pero el otro enemigo a vencer es el propio órgano regulador de este proceso. Hablamos del INE, porque va a tratar de tumbarle la mayoría al actual gobierno para obstaculizar el proyecto. Y muchos puestos los va a querer ganar en la mesa con las triquiñuelas de la aplicación del Estado de Derecho. Así se la van a jugar, Toño. Y eso es lo que está en juego en este proceso. Pues sí, desafortunadamente quien funciona como árbitro, a como ha venido jugando, ¿Sí? pues no se espera mucho de ellos. Pues sin embargo, así están, y pues yo creo que aún así, pues la gente termina decidiendo, Sí. y es el proceso. Cuando es aplastante, pues no queda de otra. Ajá. Así se vino con Andrés Manuel cuando él ganó, pues fue avasallante. O sea, la gente se decidió y votó por él, no el partido, por él. Sin embargo, pues ya el partido que él vino encabezando, pues sabemos cómo se ha venido corrompiendo,
y está, de alguna manera, él está abanderando ese partido Ajá. por el hecho de ser el creador o fundador de ese partido de Movimiento de Regeneración, y de ahí que mucha gente sí se va por ese lado, ¿no? Pues ahí queda el comentario, Toño. Ya estaremos viendo en la próxima semana. Yo creo que hay que darnos la oportunidad de, de participar en una charla aquí en el canal y ver cuáles fueron los resultados. Ahorita todas las proyecciones apuntan para favorecer este, al, al proyecto del gobierno actual en el poder. La gente habrá de decidir, habrá de definir por qué lado, por qué rumbo se le da a este país. Y bueno, pues yo creo que si estamos en ese proceso, pues habremos de estar con quien así lo decida. Me parece que Mm, todo está en juego y todo es incierto hasta ahorita. Pero bueno, pasamos a otro punto, maestro, si les parece. claro que sí, profe. El normalismo, chicos. ¿Qué y por qué el normalismo rural sigue pues siendo también un sistema este muy perseguido, muy golpeado? Si nosotros valoramos cuánta es la beca que están recibiendo, cómo están sus instalaciones, cuáles son sus programas, pues vamos a encontrar ciertas deficiencias. Pero el normalismo rural tiene una característica: cuestiona y demanda al gobierno en turno, en el momento histórico que se le ubique. Y esto históricamente no le ha gustado al Estado, que lo exhiban, ni que se le exijan las cosas. Pero vemos estudiantes encarcelados, vemos estudiantes golpeados, pero no vemos criminales encarcelados. Aquellos que queman camiones, aquellos que bloquean carreteras, esos criminales no los vemos en la cárcel. Sin embargo, al estudiante que se manifiesta únicamente como persona es golpeada, es perseguida y es encarcelada. Yo creo que, pues desde aquí denunciamos esa política que se realiza en Michoacán, que se realiza en Chiapas, en Guerrero, en Hidalgo, y yo creo que Zacatecas no está exento, porque los muchachos no han salido de manera tan constante a protestar. Pero Chiapas nos queda muy presente por el solo hecho de demandar que el examen de admisión sea presencial. La respuesta es el encarcelamiento, que si bien ya salieron, pero siguen siendo este sigue siendo un proceso judicial de manera libre. Entonces, digo, caramba, ¿este estado qué? ¿De qué se trata? Y cuando decimos que son gobiernos, aquí está la gran contradicción. Son gobiernos de avanzada. Vamos diciéndolo, son de la cuarta transformación, compañeros. Bueno, en palabras, ya sabemos que ahí hay mezcolanza de infiltrados, ¿verdad? Pero algún comentario, compañeros, desde lo que conocemos. No, pues bueno, yo de mi parte, hace un momento, le mencionaba, maestro, de cómo somos como una cultura, como país no muy acostumbrada al reclamo, o sea, sin reclamo.
Y pues con estas acciones que menciona, pues vemos cómo el Estado de alguna manera sanciona ese reclamo, o sea, sanciona, lo, lo calla o lo detiene o usa la fuerza en su contra. Y pues vemos ahí también el origen y pues ahora sí que desde mi punto de vista, pues yo también me manifiesto en contra de ese tipo de situaciones que se están dando, porque a diario escuchamos delincuentes, a diario escuchamos balaceras, a diario escuchamos. ¿Y cómo es posible que a nadie se agarre? Y alguien que sale a decir que se le aplica un examen de forma diferente, que sea encarcelado. Pues como que sí, definitivamente como autoridad, pues sí, sí están quedando mal desde mi punto de vista. Maestro Félix, no sé usted qué opine. Nuestra Lolita. Maestra Lolita también, disculpe. Pues esa es una acción que deja mucho por valorar. Por principio de cuentas, nos dan toda la razón de que son funcionarios, fíjate, dónde fueron hechos y qué entienden por la función de gobierno. Hace rato hablábamos que las campañas no nos dejaron nada, porque fueron a decirle, por ejemplo, a la sociedad, es que te voy a dar, te voy a resolver. No, si no es que tengas que dar, no es que me tengas que resolver, sino que tengas que realizar tu responsabilidad de lo que el pueblo demande. Son trabajadores del pueblo, pero no lo entienden así, sienten que son los dueños y señores. Por eso, cuando alguien les reclama algo, siente que el otro no tiene por qué faltarle al respeto a la autoridad. Fíjate, y no es ni falta de respeto, es una demanda ciudadana. Es un derecho del pueblo. Entonces, ¿cómo sienten su función? Pues como príncipes. Esos sí son dictadores, porque no quieren escuchar la opinión de otros. Hay una frase que la maneja la corriente de la teoría de la liberación. Los gobernantes deben, y dime tú cuándo lo hacen. A un político fresnillense se la escuché, fíjate. Dije, nada más la recogió como frase aislada, frase hueca, porque dijo que él iba a mandar, que él iba a gobernar obedeciendo. Dije, hijos, no, pues sabrá que lo que está diciendo. Digo, la frase se oye rimbombante, pero si no la entiendes desde su raíz, es una frase hueca, es un eslogan nada más. Pero finalmente en el fondo de la forma de organización social más avanzada debería ser esa, que los gobernantes hagan lo que el pueblo les mandata, porque para eso son los administradores de los recursos, no para que se los roben, no para que llenen sus bolsillos y mañana aparezcan llenos de propiedades, de mansiones, ranchos y no sé qué tanto, empresas. Entonces, vamos al punto que nosotros, los normalistas, demandan mejores condiciones siempre de su internado. Bueno, Gema aquí en Zacatecas llegó al descaro de llevarse el presupuesto a la secretaría
Ya sabemos que la Secretaría es la gran lavadora de dinero. Como quieras, si tú quieres es el dinero, el presupuesto lo lava. Cuando hablamos de la estafa maestra, estamos hablando de dinero cochino que manejó también Zacatecas. Y ahí está embarrada la UAS. Entonces, Gema, digo, se lleva el presupuesto, lo lava ¿de qué manera? Ah, pues te vende una cebolla cuando en el mercado está a $1, ella la vende a 5 pesos, te la pone en la factura a 5 pesos. Te manda un trapeador a la escuela que le cuesta 15 pesos, te lo pone a 60 pesos. Por eso decimos, es una forma. Ellos ya conocen los mecanismos, los tienen tan hechos y tan manejables que ya se les hace común. Acuérdense de los moches entre los diputados, senadores, para aprobar proyectos políticos. Les daban por debajo de la mesa. Aquí en Zacatecas, Miguel Alonso les dio a sus diputados de aquella legislatura, me parece que la 62 legislatura, hoy creo es la 63. Entonces, lo que no les gusta a los gobernantes es que los exhiban pues en sus políticas. Por eso responden con el garrote. Pero la otra cuestión del normalismo es que sí cuestiona las políticas de los estados y del gobierno federal, en el fondo, y educa al pueblo. Le está dando pues una orientación de qué inconformarse y cómo demandar lo que el Estado no brinda como obligación. Que los muchachos también hay que decirlo para completar la reflexión, en dados momentos han llegado a la desesperación y a la destrucción de ciertos edificios públicos, pues también. Pero ¿por qué no los atiendes a tiempo? ¿Por qué no aperturas el diálogo, la negociación? Yo creo que a eso nadie se opone. Y cuando las demandas son justas, hazme del bendito favor. ¿Habrá conectividad allá en la Sierra de Guerrero, en la Sierra de Chiapas? Pues si en Zacatecas tenemos aquí en la ciudad y ya a la orilla de la ciudad ya falla el internet. Imagínate allá en Chiapas donde decía un profesor, ni las águilas suben. Pues ¿cómo? El nivel de desarrollo es tan desigual y estos quieren aplicar, ¿cómo se le llaman? Los programas iguales en todos los lugares. Pues no se puede. Entonces sí creemos que pues es incapacidad de esos gobiernos para poder atender las políticas de los estudiantes del normalismo y de los estudiantes en general, para que las condiciones estén pues perfectamente dadas. Es un crimen que a los estudiantes se les encarcele y la criminalidad anda como Pancho en su casa. Andan como ratones donde no hay gatos. Corren por todos lados. Entonces yo creo que es una cuestión que tenemos que estar denunciando de esa aplicación de la ley tan perversa, tan malintencionada. Yo creo que pues algo se tiene que resolver y nosotros sumarnos a ese llamamiento de lucha del normalismo y de la propia gente para poder estar atendiendo estas cosas. ¿Algún comentario, compañeros? Bueno, a mí me gustaría comentar una situación por ahí. Me llegó un audio
bueno, ya es externo aquí al país, sin embargo, pues se me hace triste, puesto que, pues ahora sí que el derecho a manifestarte, independientemente tengas o no razón, pues creo que debe de prevalecer, ¿no? Como derecho. Entonces, pues sí me gustaría pasar ese audio, compañeros, que lo escuchen. Adelante, Toño. Si quieren, deje presento para que. Buenas noches para todo el país y también la comunidad internacional. Facebook acaba de censurarnos en Colombia, acaba de eliminar la opción de transmitir videos en vivo, esto con el fin de que no conozca el mundo cómo nos están asesinando en Colombia, cómo el gobierno de Iván Duque está dando la orden de dispararle a todos los manifestantes en este país. Me parece algo terrible y esto sí es el avance de una dictadura que tenemos nosotros en este momento. Pedimos a la comunidad internacional para que por favor difundan este audio en todo el mundo, en Estados Unidos y en Colombia, pero Facebook acaba de censurarnos por orden del gobierno de Iván Duque, por petición del gobierno de Iván Duque y sus fuerzas del Estado. Soy Edilson Huérfano Ordóñez, sacerdote de la Sociedad de Jesús de la Comunión de Iglesias Evangélicas Episcopales de los Estados Unidos en Colombia, líder social y defensor de derechos humanos. Hacemos un llamado porque lo que tememos es que se vengan más masacres en contra de los que estamos protestando en Colombia, más asesinatos, más torturas, más desapariciones forzadas. Por eso lanzamos un SOS a todas las comunidades internacionales, a los organismos de derechos humanos, para que de una u otra manera difundan que hemos sido censurados en Colombia por parte de Facebook. Muy bien, Toño. Pues ve cómo la política no es aislada del golpeteo, de la represión a los pueblos, ¿no? Lo que sucede en México, si bien no es generalizado, sí es expresión de algunos estados y, y esto es pues la política impuesta desde fuera, desde las presiones de los órganos internacionales que no permiten que los Exactamente. pueblos pues de alguna manera se autogobiernen de manera independiente. No hablamos aquí de las otras situaciones. ¿Por qué tanta aversión a López Obrador? Del hecho de no estar permitiendo más concesiones, por ejemplo, en las mineras, pero tienen la tercera parte del territorio, de todos modos concesionado hasta por 100 años. O sea, pues eso es grave. Donde tienen las regiones de hasta de litio controladas. Entonces, todo ello es pues producto de esa política internacional y que López Obrador no porque lo declare, pues está libre de ese tipo de políticas. O sea, sigue teniendo las mismas presiones. Ustedes vieron, por ejemplo, la revista esta Economist, cómo saca esa caricatura, donde hace toda una expresión de López Obrador protegido de los militares, el control supuestamente del petróleo y del no permitir las energías disque limpias y un etcétera, etcétera de calificativos y achaques que le hace, ¿no? Entonces, Colombia y otros estados pues siguen siendo parte de esa persecución. Está Venezuela, está Bolivia, está Ecuador, etcétera, ¿no? El mundo que lo quieren tener bajo su mando, todas los poderes económicos y militares del mundo. Pues entonces cerramos con ese punto, compañeros. Me gustaría hacer algunos comentarios leves para cerrar el programa. Tuvimos la última hace tres reuniones, hace tres, presentábamos los resultados del Congreso de la CENTE, el Congreso número 14, pues algunos no resolutivos.
que es necesario socializar. Vamos a subirlos con todos ustedes para que de manera pues más calmada le demos una leída, pero entre ellos pues son los principales que salen como resolutivos de este 14º Congreso. Es como son el caso de pues estar denunciando por principio la política que se sigue en el país y en el mundo en contra de el pueblo pobre. Entonces somos quienes tenemos que estar pues denunciando, tenemos que estar educando. Si bien no podemos avanzar tanto con los compañeros, lo que podamos, hay que hacerlo. Es nuestra obligación pues de impulsar que en el país se dé una política donde el pueblo tenga trabajo, donde el salario sea digno para el pueblo y para nosotros, compañeros, porque pues bueno, estamos todavía en ese trance donde no tenemos eso. Es uno de los resolutivos, estar analizando la política económica, social y cultural del país. Otro de los principios es pugnando porque se dé una reforma educativa de manera completa, de manera total, porque pues se menciona que la reforma educativa pues fue muy parcial y tiene muchos aspectos que tienen que reconsiderarse, como son la relación laboral precisamente de los maestros, donde entendamos hoy por hoy que la relación laboral es individual, para el Estado es individual, es decir, perdió vigencia el sindicato, no hay relación. La cuestión sindical la vamos a ejercer en el momento que estemos organizados como masa para poder demandar la solución y las demandas que tiene el magisterio como sector trabajador. Entonces es un estado de excepción laboral para que eso lo entendamos. Y entonces, si hablamos de lo programático en contenidos, pues seguimos desarrollando los contenidos que quiere la empresa. O sea, el perfil de sujeto de ciudadano es el que quiere la empresa. Y los maestros ni nos hemos dado cuenta siquiera. O sea, seguimos nada más, de alguna manera, desarrollando contenidos. Fíjense, el otro día el profe Sánchez, Pablo, nos hacía una presentación de una evaluación por competencias. Claro que nosotros tenemos que respetar a nosotros en eso. Es una libertad y es una postura muy respetable. Pero se fijaron lo que mencionó Vicky al final. Dice, a ver, pues yo ya estoy hecha bolas, a su estilo. A su estilo, dice, pero cuando fui a Cuba, dice, me dijeron que creaba un sujeto egoísta, ese modelo, por competencias. Pero bueno, dejemos de ahí. Una demanda de la CENTE es que se complete esa reforma educativa. Entonces, eso lo tenemos que socializar con los compañeros, que es muy importante. Otro de los principios, de los resolutivos, es que la CENTE se sujeta como organización independiente del Estado y de los partidos políticos. Eso lo hemos pues clarificado con muchos compañeros, porque ustedes saben que ahora que termine el proceso, esto nos va a traer grandes consecuencias, maestros. El primer choque que tuvimos, ustedes saben que ya llegaron los emisarios del proceso político, casi exigiendo a que les entregáramos la coordinación, porque ellos son los que andan en el proceso político con los candidatos del momento.
Unos con buenas intenciones, pero otros no. Yo digo, nadie, aquí la gente dice que nadie le limita. Si ellos andan en el proceso político, pues que le digan a Saúl que les deje administrar el deporte, por ejemplo, que les deje administrar la cultura, la danza, el teatro, porque a mí me da mucha vergüenza ver profes que andan de funcionarios en alcoholes. Díganme ustedes, ahorita me van a perdonar la expresión, pero qué pinches andan haciendo un profesor en alcoholes. Pues porque nomás van por el hueso. ¿Por qué no impulsan el deporte comunitario en los distintos niveles, por ejemplo? La danza, la pintura, el teatro. Pero ¿dónde impulsan el deporte si ya llenaron de edificios las áreas verdes de Fresnillo en sus colonias? ¿No ha sucedido eso? Donde ya pusieron una oficina de policía y en otra de sabe qué. ¿Le dieron importancia al deporte en esto? Bueno, ese es otro principio pues para entenderlo. Pero entender, por ejemplo, el charrismo sindical negocia con el líder y la autoridad. Si quiere informa y si no, no informa. La gente, su fuerza, la finca en la masa. Y aquí sí lo vamos a mencionar para los jubilados, que creen que ya Soraya les va a resolver todo porque les dio una tortilla dura de 2,5 millones para la construcción del edificio y que por ello ya quieren todo el espacio de la coordinación. No, maestros, hay problemas más pro magisterio. ¿Quién resolvió el problema de la reforma 2007? Se requería una comisión negociadora a nivel nacional. Vean las limitantes. Pero bueno, como el jubilado ya piensa en otras cosas, ya no como trabajador, pues entonces veía esas miopías. Entonces, por eso la importancia. Los gobernantes son transitorios. Por eso la gente es más allá que un gobierno. Que si tenemos cierta identidad, sí, pero aquí es como dice el dicho, no se le puede vender el alma al diablo. O sea, en lo que esté bien, hay que decirlo, está bien. Aquel que esté con la cuarta transformación, adelante, adelante, porque también hay que apostarle a lo más avanzado y en eso educar a nuestro pueblo. Bueno, son unas de las tareas pues que tenemos difundir a través del brigadeo. Yo creo que por principio hay que subirlo con todos nosotros. Les voy a subir al ratito los resolutivos. Otro mensajito que hay que difundir es el regreso a clases, compañeros. Como equipos de trabajo, yo creo que nadie puede enseñarle el Padre Nuestro al maestro, el Padre Nuestro pedagógico, el ABC pedagógico, nadie se lo puede enseñar. ¿Qué requiere en su escuela para que regresen de manera digna y en qué momento? Pues esas propuestas las debe hacer el compañero maestro. El consejo, yo creo que fue uno de los puntos que nos dejó delegado ese mala experiencia. Eso lo podemos rescatar. Dialogar. Por principio, yo creo que ahorita debemos estar enfocados los maestros en localizar a los niños perdidos. Digo entre comillas, con los que no tuvimos conexión. Muchas cosas no podemos hacer, grandes cosas no, pero si pudiéramos rescatar ese grupo de niños perdidos, las otras condiciones ya las conocemos. A ver, nuestra escuela, ¿qué debe tener? Pues por principio tenemos que limpiarla y que los equipos mobiliario estén completos y en condiciones. ¿Quién los va a arreglar? Nadie nos va a decir, pues ya sabemos los profes, somos activos.
con los padres de familia. ¿Ustedes creen que la autoridad, ahí hay que exigirle? Hay que exigirle. Algún maestro el sábado en la reunión estatal dijo que su escuela tenía mucho material. Ojalá y todas las escuelas estén como la de él. Que ya tengan muchas escobas, muchos gel, muchos medidores de temperatura, jabón, agua. Las escuelitas de nuestros ranchos no debe faltar agua. De las colonias de la periferia deben tener eso. Eso es lo que hay que exigir. Pero es muy complejo. Es muy complejo el regreso a clases. Discútanlo. Pero tenemos que platicarlo. Invitar a los maestros a que dialoguen de manera serena. No nada más de obediencia. Porque la flor, la muñeca de educación en el estado, la que pusieron ahí de florero, Lula, nada más porque Lula dice, deben ir a clases todos los maestros. A ver, ¿por qué? ¿Bajo qué condiciones? Eso tenemos que cuestionarlo. Y exigir y demandar que estén las condiciones dadas. Por principio, pues ya los profes ya estamos vacunados. Qué bien. Ya es suficiente. Ya se eliminan los peligros, los riesgos. Sí, vámonos. No, hay que hacer esa propuesta. ¿Por qué sí, por qué no? ¿Cuántos van a recibir? Si es de forma diferida, o como le llaman ellos, ¿cómo le llaman? De forma... se me fue la palabra. Escalonada. Escalonada o híbrida, le llaman ellos. Un método híbrido, pero de forma... Exacto. Entonces, todo eso es dialogarlo. Pues no nada más porque ya se le ocurrió a alguien y vámonos. ¿Algún comentario, maestro? Cerramos. Conclusión. Los escuchamos. Pues parece que no quieren platicar, no quieren comentar. Ese Félix. Pues me da gusto verlos, maestros, me da gusto que estén aquí compartiendo en este canal opiniones de diferentes tipos y pues nada más hacerles una invitación a que sigan asistiendo, a que participen y que por ahí pues manifiesten sus opiniones. Si son en contra, pues son bienvenidas también, porque de alguna manera pues también nos enseñan. y aprendemos de ello. Por mi parte, pues es todo. No sé si alguien quiera decir algo, maestro Félix, maestra María Dolores, profe Juan Manuel. Un comentario así muy adelante, Félix, adelante, Félix. No, nada más que no me empapé mucho del contenido de la reunión, pero bueno, sí, sobre lo último que se está abordando, yo considero que sí hay muchos cabos sueltos. No hay desinformación, pero más bien falta mucha información. ¿Qué hay que hacer administrativamente, académicamente estos días? Porque si se fijan los que estamos bueno, pues todos estamos inmersos en la escuela, pues ya el lunes se abre plataforma para bajas, altas y captura de calificaciones, pero el lunes es 7, apenas. Y tenemos un consejo técnico, creo que el 25, 26, a finales de junio, y tenemos la semana de descarga administrativa también al último de junio. O sea, como que falta conciliar muchos asuntos, pero pues no hay muchos comunicados del patrón, no hay comunicados, no hay asertividad al respecto, ¿verdad?